a comenzar la oración. Amantísimo y bendito Padre, la honra, la gloria sean para ti, desde ahora por los siglos de la eternidad. Te damos gracias, Señor, porque eres maravilloso. Te damos gracias porque tú cuidas de nosotros. Tú nos has concedido el privilegio de pasar todo el día con bien y de llegar a esta hora y estar a tus pies. Te alabamos y te honramos por ello. Que tu nombre sea bendito, salmodiado y glorificado desde ahora por los siglos sempiternos. Padre, en tus manos nos encomendamos en esta noche. Te pedimos que nos perdone las faltas, las equivocaciones y los errores que hayamos cometido durante el día. Que tu Santo Espíritu en esta noche nos pueda continuar llevando a toda verdad en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos abre el entendimiento, nos llena de sabiduría y de inteligencia para que cada segundo que nos regala en esta noche sea para nosotros una oportunidad de asimilar más y más de tu palabra y así ponerlos por obra en nuestra vida. Gracias por amarnos y gracias por bendecirnos y gracias por ser nuestro Padre, nuestro Dios y nuestro todo. En el sacrosanto nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti. Bueno, mis amados, venimos estudiando el capítulo 2 del libro de Romanos y, por supuesto, el justo juicio que de Dios y nos ha mostrado realmente cómo el Señor es justo y nosotros hemos navegado en esta justicia de Dios, haciéndonos entender todos aquellos que amamos al Señor Jesucristo, somos justificados por Él y somos aceptados delante Papá Dios por el Señor Jesucristo. Y que todos los que no aceptan al Señor Jesucristo como su Redentor y Salvador y su Dios, entonces recibirá también lo que el papá de ellos, que es Satán, recibirá. Entonces, esto muestra la gran justicia que de Dios, y para ello voy a leer estos últimos versos que habíamos terminado el viernes pasado, que dice así: pero la ira y el enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y verso 11 se nos dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Habíamos dicho claramente de que estos que hemos leído ahí no significa que Dios justifica a los hombres por las obras que hacen, porque muchos se han equivocado cuando ellos ven no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y dicen tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, y muchos que piensan que Dios les va a justificar por lo que hacen y por lo que dejan de hacer. Pero esto no es así. Lo habíamos explicado el viernes, de que el bien hacer tiene nombre propio: el Señor Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, estamos en el bien hacer. Cuando nosotros
nos sometemos al Señor Jesucristo para que produzca en nosotros el querer como el hacer. Estamos en el bien hacer, porque el bien hacer no es lo que hacemos o dejamos de hacer, sino el bien hacer se llama aceptar el regalo de Papá Dios y poner este regalo por obra en nuestra vida, y así el Señor Jesucristo vaya viviendo su vida en nosotros para la honra y la gloria de Papá Dios. Porque la salvación es gratuita en el Señor Jesucristo. Por esta razón Papá Dios había dicho: he ahí mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, Papá Dios se pone feliz. Papá Dios se siente agradado porque Él nos dio un regalo y nosotros cogemos este regalo y permitimos al regalo producir en nosotros todo lo que Papá Dios quiere que se haga en nosotros. Entonces es el Señor Jesucristo quien vive en nosotros, que va actuando, que va viviendo, que va hablando, que va haciendo todo lo que es justo. ¿Ok? Y habíamos dicho que también, para que nadie se equivoque, el pecado no es robar, no es matar, no es fornicar, no es adulterar, no es nada de eso, sino el pecado, hoy por hoy, el Señor Jesucristo lo explicó tácitamente cuando Él dijo: el pecado consiste en, cuando vendría el Consolador, Él nos conduciría a toda verdad. Y nos dice, nos conducía a toda verdad y nos enseñará lo que es realmente correcto. Y nos dice, nos enseñará de justicia, de verdad y de juicio. El Señor Jesucristo dijo, de justicia, porque el príncipe voy al Padre y no me veréis más. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado y condenado. Y de pecado, por cuanto no creen en mí. Es decir, debemos entender perfectamente, hoy por hoy, el pecado es no creer en el Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, los judíos sabían que los 10 mandamientos señalaban el pecado, revelaba en qué consistía el pecado: de no matar, de no robar, de no adulterar, de no tener falsos dioses. Todo eso era los 10 mandamientos, enseñaba el pecado. Y así la gente podían tener el corazón lleno de rabia, el corazón lleno de odio, pero ellos que decían como no mataban, no robaban, no violaban el día de reposo, que no tenían otros dioses y estaban en el Dios verdadero y único, a pesar de sus vidas desordenadas, pero ellos decían que estaban guardando que la ley. Pero cuando llegó el Señor puso las cosas como realmente tenía que ser. Padre llega y dice en su bautismo: he ahí mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Ese es mi contentamiento, a Él oíd. Juan 3:16 nos dice: Dios amó tanto el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el Señor está hablando. Y cuando el Señor estaba en el monte, entonces los discípulos que vieron al Señor hablando con Moisés y con Elías, entonces dijeron: no, que vamos a hacer que tienda. Y Papá Dios llega y dice: este es mi Hijo amado, este es, a Él oí. Significa,
nosotros debemos entender perfectamente, el pecado significa de no escuchar al Señor Jesucristo. El pecado es hoy por hoy no aceptar al Señor Jesucristo. Queremos que eso esté bien en nuestra mente. ¿Ok? Porque hay mucha gente que nunca robé, que nunca ha matado, que nunca siquiera han hecho que cosas indebidas, ni adulterio, ni mentira, ni nada de eso, pero esto no significa que ellos son justos delante de Dios, que después vamos a hablar que de la ley, pero en este momento yo tomo eso para que lo puedan entender claramente. El pecado en el Señor Jesucristo, en la nueva dispensación, en el tiempo de la gracia, es no aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, como el regalo que Papá Dios nos dio. ¿Ok? Entonces, si es así, ¿qué es robar, matar, adulterar, mentir? Todas esas cosas, ¿qué es? Simplemente el fruto. Cuando no se acepta al Señor Jesucristo, ya uno está separado de Dios y, por supuesto, estas cosas comienzan a fluir porque el pecado es esa. El pecado es separación de Dios. Si no acepta el Redentor, si no acepta el Salvador, si no acepta el Dios que Papá Dios que nos dio, entonces estamos bajo pecado. Esto tengamos bien en claro. Ahora bien, el verso 12 que nos corresponde llega y nos dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Qué significa eso? Significa los judíos que tienen los 10 mandamientos, que han vivido bajo el imperio de los 10 mandamientos. Si ellos violan los 10 mandamientos, ellos, o no siquiera violan los 10, si ellos violan uno, como ha dicho que Santiago, el que viola uno de la ley es culpable de todo. Quiere decir, no es que si se viola, pero es un poquitico. No, todo aquel que peca bajo la ley, por la ley será juzgado. Todos los judíos serán juzgados por la ley. Nosotros, los que estamos en el Señor Jesucristo, seremos juzgados por el Señor Jesucristo. Si aceptamos al Señor Jesucristo, entonces nuestro juicio será que ¿cómo? ¿Será que hemos dejado al Señor Jesucristo producir en nosotros el querer como el hacer? ¿Será que hemos permitido a Papá Dios y al Señor Jesucristo venir y hacer de nosotros su morada? Porque el Señor Jesucristo sí dijo: el que me acepta, no me acepta solamente a mí, sino acepta al que me ha enviado. Y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en. Esto es lo que realmente nosotros tenemos que entender, que a veces el cristiano llega y dice: es que ya acepto al Señor Jesucristo, entonces yo soy que salvo. Pero dice que es que salvo, pero en todo lo que está viviendo, entonces se pregunta uno: el Señor Jesucristo y Papá Dios ha venido a él y han hecho su morada en él. Eso es lo que nosotros tenemos a veces que preguntarnos, ¿no? Que porque muchos se sienten felices de vestirse así, de vestirse así, de comer así o de comer así, y muchos se vanaglorian en cantidad de días que pasan en ayuno, cantidad de obras que han hecho, cantidad de cosas de misericordia que han hecho. Pero nunca se pregunta: ¿será real Papá Dios y el Señor Jesucristo viene y habita en mí a través del Espíritu Santo? Porque si Papá Dios viene
y el Señor Jesucristo habita en mí por medio del Espíritu Santo, significa todo mi andar, todo mi vivir, todo mi actuar, todo mi hacer y aún mi dejar de hacer es producido por el Señor Jesucristo. Esto es lo que realmente tiene que hacerse. Entonces, cuando se nos dice, porque todos los que sin ley han pecado, entonces podemos hacernos que la pregunta, ¿cómo así? Sin ley han pecado. Alguien, cuando no hay ley, no hay pecado. Cuando no hay ley, no hay pecado. Es lo que anteriormente se entendía. No había ley, la ley no había venido todavía y no había pecado. Cuando llegó la ley resalta, la ley muestra el pecado. Entonces, todos los que conocen la ley serán condenados que por la ley, serán juzgados que por la ley. Y todos los que no han conocido que la ley, pero han pecado. ¿Qué significa eso? Significa, óyenlo bien, significa todos que estamos en el Señor Jesucristo, ya sabemos que es correcto o que es incorrecto. Y además, les voy a decir algo más para que lo entiendan. El ser humano tenía, en aquel entonces, los judíos tenían los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. El Señor, si llega y dice a través de Ezequiel, ya va a escribir sus leyes en el corazón. Es decir, a partir del Señor Jesucristo, ahora no se necesita los 10 mandamientos para decir aquí está la voluntad de Dios, sino ya toda persona nacido después de la venida del Señor Jesucristo tiene la ley de Dios en su corazón, que es esto que llamamos la conciencia. Entonces, por esa razón se nos está diciendo, anteriormente los gentiles que no tenían ley, pero si ellos habían aceptado al Dios único, eran justificados. Y ellos tenían que hacerse judíos, tenían que circuncidarse en el pueblo que de Israel para ellos ser parte del pueblo que de Dios. Pero hoy por hoy somos pueblo de Dios en el Señor Jesucristo. Entonces, si no dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Hoy en día que vemos a mucha gente caminando con los 10 mandamientos. Ellos dicen es que nosotros guardamos que la ley, nosotros somos obedientes a la voluntad de Dios. Hemos visto a los adventistas en sus templos escriben los 10 mandamientos y todos se sienten felices haciendo eso. Todo eso es demagogia, hermanos. Todo eso es demagogia. Podemos escribir las leyes en el dintel de la puerta, podemos escribirlo en cada lugar, pero eso no significa nada. Porque nadie tiene el poder de obedecer la ley. Solamente en el Señor Jesucristo tenemos el poder, porque el Espíritu de Dios viene a ayudarnos, a enseñarnos, a encaminarnos en la voluntad de Dios. Por esa razón, el Señor Jesucristo había dicho en Juan 15, sin mí nada podéis hacer. Podemos tener mucha voluntad, podemos tener mucho querer, pero no tenemos el poder de hacer. Solamente Señor Jesucristo. Y todos aquellos que dicen que ellos guardan que la ley, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo muy sencillo. Tomamos el ejemplo que de Israel, que
que besa la Torá, que lo guarda en un lugar secreto. Cuando lo cojan, hacen reverencia. Cuando lo van a leer, lavan la mano para no ensuciarlo y abrir, y todo eso, y leen, y con una cara afligida de santidad. Pero mire cómo están matando a palestinos. Increíble, ¿no? Y se gozan en ello. Se sienten felices asesinando, pero son guardadores de la ley. Ellos que dicen, que creen todavía que son el pueblo de Dios, matando, asesinando a niños, asesinando a mujeres, pero se ríen, se burlan, se mofan y dicen que su Mesías va a venir. ¿Ven? Son cosas diferentes. Mientras en el Señor Jesucristo nosotros no tenemos necesidad de fingir, nosotros no tenemos necesidad de demostrar nada a nadie, nosotros no tenemos necesidad de justificarnos delante de nadie, porque el Señor Jesucristo, quien vive en nosotros, va haciendo la voluntad de Dios a través de nosotros y con nosotros. Es decir, nuestra obediencia no es una obediencia fingida, nuestra obediencia no es una obediencia delante de los ojos de los hombres para agradar a los hombres o para que los hombres puedan decir que somos buenos hombres o somos buenas mujeres o somos buenos que niños. No. Nosotros sabemos perfectamente el Señor Jesucristo que mora en nosotros va haciendo lo que papá quiere que se haga en nosotros y con nosotros. Y así vivimos felices y somos un libro abierto delante de todo el mundo. Porque no necesitamos aparentar, no necesitamos justificarnos, porque tenemos quien nos justifica, es el Señor Jesucristo. Y más adelante en Romanos lo vamos a ver. ¿Quién es que juzga? Es nuestro Señor. ¿Quién es condena? Es nuestro Señor. ¿Quién puede condenar o quién puede acusar a los elegidos de Dios? Nadie. Por esa razón no podemos vivir una vida hipócrita, sino no sabemos que perfectamente no son los oidores de la ley los que son justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. En este caso, en el caso de los judíos, solamente los hacedores de la ley que podrían ser justificados, porque muchos del pueblo que de Dios allá en aquel entonces eran pecadores y se van a perderse y van a encontrarse en el infierno con Satanás. Mientras ustedes y yo no tenemos los 10 mandamientos exhibidos en todo lugar, pero tenemos la ley en nuestro corazón. Es decir, el Señor Jesucristo es la ley. El Señor Jesucristo que está en ti, que está en mí, nos justifica, porque Él es quien produce, oídlo bien, Él es quien hace que tú y yo seamos obedientes. Él es quien lo hace. Ningún ser humano es obediente. Ningún ser humano puede hacer lo correcto. Solamente, únicamente a aquellos que el Señor Jesucristo esté en su corazón puede realmente obedecer, puede realmente amar, puede realmente actuar, vivir conforme a la voluntad de Papá Dios. Y nos dice, verso 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para ellos. Efectivamente es así. Todos nosotros, toda la gente, hoy por hoy, todo mundo, sin excepción, tiene la conciencia.
la ley de Dios en el corazón. El Señor Jesucristo, cuando llega en el corazón, entonces Dios está en el corazón. Y por esa razón somos justificados. Somos justificados porque el Señor Jesucristo, que es el justo, vive en nosotros y con nosotros para la honra y la gloria de Papá Dios. Pero todos aquellos que quieren tratar de justificarse, que quieren tratar, que muchos hacen tantas cosas para tratar de mostrar una santidad, y en todas estas cosas que hacen están diciendo que están lejos de la santidad, porque la santidad tiene nombre propio, se llama el Señor Jesucristo. Por esa razón él dijo: mi Padre y yo vendremos y haremos morada en el que está en mí, es justo. Por esa razón no somos justos por lo que hacemos o dejamos de hacer. No somos justos porque nos comportamos o nos dejamos de comportarnos. No somos justos porque comemos o no comemos, porque nos vestimos o no nos vestimos. No somos justos porque diezmamos o no nos diezmamos. No somos justos porque nos arrodillamos 100 horas pensando que estamos orando a Dios, o no. Somos justos porque el justo, que es el Señor Jesucristo, vive en nosotros y nosotros somos su casa. Entonces su casa es santo, porque su presencia es lo que santifica. Su presencia es lo que justifica. La justicia de Él se aplica a nosotros. Él murió para hacernos hombres y mujeres para Papá Dios. Él murió para hacernos hijos e hijas para Papá Dios. Y Papá Dios es santo, entonces nosotros somos santos en el Señor Jesucristo. Papá Dios es justo, nosotros somos justos en el Señor Jesucristo. Nosotros debemos tener eso bien en claro para no confundirnos, porque mucha gente vive una vida de confusión porque están haciendo un salpicón entre el antiguo y el nuevo, que entonces están aturdidos y no tienen las cosas bien claras. Nuestra justicia tiene nombre propio: Jesucristo. Mientras tú estás en el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo está en ti. Delante de Papá Dios, tú eres justo, tú eres santo, porque el Señor Jesucristo es su justicia, es mi justicia, es tu santidad, es mi santidad, para la honra y la gloria de Papá Dios. Mis hermanos, vamos a quedarnos ahí, porque hay muchas cositas más que hay que decir, pero el tiempo se nos fue. Vamos ahora. Amantísimo y bendito Padre, la honra y la gloria sean para ti en esta noche hasta la eternidad. Ayúdenos, oh bendito Señor, a que podamos someternos a la conducción de tu Santo Espíritu. Ayúdenos, oh bendito Padre, que podamos entregarnos a tus brazos para que tú puedas producir en nosotros el querer como el hacer, a fin de que podamos decir como el apóstol Pablo sí dijo: ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y al vivir Cristo en mí, todo lo que hacemos o dejamos de hacer es Cristo Jesús quien está haciendo o quien está dejando de hacer para la honra y la gloria tuya. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos y gracias por ser nuestro Padre, nuestro Dios y nuestro todo. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor nos ayude a permanecer siempre en el Señor Jesucristo para su honra y su gloria. Buena noche. Nos vemos mañana, Dios mediante,
a la misma hora. Felicidades. Chao.